veces con la televisión tradicional y es una manera de atacar al fan en una edad más temprana, ¿no? Entonces, nuestra idea con la integración con el Real Betis es que el Real Betis como estructura y una entidad de hace más de 100 años y una estructura que ellos tienen y nosotros aportar por el conocimiento de los esports que conocemos muy bien, ¿no? A cambio de poder atacar a un fan en edades tempranas, que seguro que es fan en el Real Betis porque sigue al equipo de League of Legends, pues seguro que se alegra si gana el equipo de fútbol y si gana el Corsur Real Betis de baloncesto y así sucesivamente, ¿no? Entonces era una manera de luego ver un poco todas las sinergias entre las distintas secciones, pero aportar pues una parte que no existía en el Real Betis. Entonces fue un poco esa la estrategia que seguimos, nos entendimos muy bien y por eso pues se montó todo este año pues en sinergia con el club. Sí, lo que iba a decir es esta integración se hizo más completa hace pocos meses con el Betis de Sevilla. Si quieren, Sebastián, si quieren compartir un poco justamente este approach y las ventajas que sacaron para lanzarse en Sport, que ustedes también tienen varios años con este rubro. Sí, bueno, antes que todo saludar a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Nosotros como club desde el año 2017 estamos participando ya de manera activa a nivel profesional. Fue nuestro primer contrato profesional, lo firmamos este año con un jugador de FIFA inicialmente. Y esto respondió principalmente a una planificación estratégica que nosotros hicimos como club y que viene basada un poco en la metodología que nosotros aplicamos en el club de ir trabajando en base a datos. Nosotros veíamos, por un lado, que en algunos estudios de marca nosotros teníamos una percepción pública de ser una marca un poco conservadora, un poco vieja, y por otro lado también en los estudios que nosotros aplicábamos en distintas audiencias, veíamos que si bien el fútbol se mantiene por lejos como el deporte más popular, en las generaciones más jóvenes cae un poco esa participación. Y además eso también impactaba en la penetración que nosotros teníamos como club en las generaciones más nuevas. Si bien Católica en Chile es seguramente es el club con más ramas deportivas, somos un club multideporte, no teníamos presencia en el tema esports y veíamos y medíamos además que había un grado de interés muy alto en las nuevas generaciones en este tipo de deportes. Es por eso que empezamos a incursionar, un poco motivados por cómo rejuvenecemos nuestra marca, por cómo nos acercamos más a nuestros fans y sobre todo a esas nuevas generaciones, y por otro lado respecto de la penetración que veíamos en los estudios que hacíamos permanentemente, sobre todo en el rango cercano a los 15 años. Así que esta realmente fue la principal motivación y basada en esa información es que tomamos la decisión de entrar. Sí, me parece muy interesante eso, justamente de, digamos, la justificación o como el insight a partir de un estudio y de datos. Es súper rico. Creo que los tres clubes que tenemos hoy tienen esta particularidad de ser multideportivo. Ahora vamos a ver con Esteban y Federico un poco el approach de San Lorenzo, cuáles fueron las ventajas o las necesidades, capaz en su caso, que destacaron con los esports. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias primero por la invitación a participar de este talk muy interesante y de compartir el panel con mis colegas, Sebas y Diego y Fede. Muy en línea lo que mencionaron Sebas y Diego, San Lorenzo es uno de los clubes más grandes de la Argentina y es un club históricamente, si bien el fútbol es su fuente principal, o su core business es el fútbol, ha sido un club multideporte, mucha
fortaleza, ¿no? En deportes como el básquet, como el hockey, como el vóley. Y lo que detectamos nosotros es muy similar a lo que ellos mencionaron, que había una audiencia de jóvenes que por ahí son hijos o nietos o son fanáticos de San Lorenzo, pero que el club nos estaba dando una posibilidad, un servicio de deporte, porque no practican deportes físicos o presenciales, básicamente. Eso por un lado. Por el otro lado, vimos la tendencia. Voy a ser muy sincero, yo hace 6 meses sabía poco y nada de los eSports, es decir, conocía, tenía vínculo con publishers, digamos, conocidos, por el cual en otra situación hemos hecho algún acuerdo, pero conocía muy poco del mundo. Y estas situaciones de oportunidades que se dieron por así decirlo, a pesar de la fea situación que vivimos este año por la pandemia, hizo que nos transformáramos rápidamente. Yo al menos, Fede, que es mucho más joven, estaba mucho más involucrado a interiorizarme en el mundo de los eSports. Pero básicamente nos planteamos 3 objetivos para hacer muy... Ahí apareció tu gato, Luis, a la derecha. Básicamente 3 objetivos muy claros. Uno es llegar a una nueva audiencia de jóvenes digitales obviamente, fanáticos del club. En segundo punto, que está alineado con la estrategia del plan que tiene el club, que es ser un club más global, más internacional, estar a la vanguardia, digamos, estar en los eSports. Hoy es estar un poco en la ola. Y el tercer punto, para hacer también y al concreto, es una nueva fuente de ingresos. Nosotros pensamos, y más por la situación que estamos viviendo hoy, que hoy todo lo que tenga que ver con el mundo digital, que ya es una realidad, digo, esto lo estoy diciendo, pero mis colegas lo saben muy bien, todo lo que tenga que ver con audiencias digitales, que es básicamente la audiencia en este tipo de actividad, es un poco lo que se viene, ¿no? Así que básicamente nos planteamos estos 3 objetivos y somos, en ese sentido, somos mucho más jovencitos que mis colegas. Nosotros acabamos de lanzar hace 2 semanas oficialmente nuestro roster en FIFA. Y bueno, nada, con muchísima expectativa, particularmente yo aprendiendo todos los días un montón y bueno, con muchas ganas de continuar con el desarrollo de este desafío que tenemos por delante. Entonces, Fede, si querés agregar algo más. Dale, bueno, ante todo, muchas gracias, Analítica, por la invitación y saludo a todos los que están escuchando. Y sí, un poco para continuar con estos puntos que nosotros fijamos y nos propusimos, también de alguna manera no es un dato menor que el hecho de la pandemia y de uno no poder estar priorizando otro tipo de actividades como las que nos compete en el mundo del marketing y patrocinios, que son los sponsors y demás que rodean al ámbito del partido de fútbol. Todo este proceso justamente aceleró lo que nosotros habíamos visto a principio de año como el proyecto de eSports. Nosotros teníamos pensado, obviamente, atender a esta cuestión, si bien hoy en día existen algunos torneos en los cuales nos piden que presentemos un equipo, no teníamos pensado una estructura y no teníamos pensado los objetivos y los puntos que queríamos hacer para poder crear una categoría o una unidad de negocios nueva que realmente sea sustentable y rentable. Y bueno, la pandemia justamente hizo que podamos acelerar todo ese proceso. Yo también tengo que admitir que no conocía mucho más que por ahí FIFA, PES, que son los juegos que uno por ahí jugó más de chico, pero nos encontramos también con una audiencia nueva, juegos nuevos, millones de dólares que hay en premios en una industria. Y bueno, todo este proceso que se acelerara y decidimos embarcarnos en este proyecto que, bueno, por suerte lo pudimos lanzar hace poquito y bueno, esperemos que nos traiga resultados tanto en el corto como en el largo plazo. Perfecto. Después, si les parece, para seguir un poco indagando el approach de cada club y cómo fueron realizando la experiencia, lo que destacamos en el informe, el newsletter que hicimos hace una semana, es que más allá del resultado, importa el proceso. O sea, en este proceso de tener una estructura de eSports en un club de
fútbol hubo o hay mucho prueba y error, y lo que les invito ahora a compartir es el proceso, los problemas y las soluciones que fueron encontrados sobre la marcha, financiación, desafíos internos, más con el club, la estructura tradicional del club, ver un poco qué fueron los obstáculos que fueron levantando. Si querés, Sebastián, empezar con eso. Sí, gracias por la pregunta. La verdad, para nosotros también ha sido un proceso de aprendizaje, tal como decía Esteban y Fede, a diferencia de Diego, que venía un poco al revés, como con la expertise de eSports. Nosotros también, desde la estructura del fútbol, empezamos a armar este proyecto, y particularmente yo, que lo lideraba, no he jugado en mi vida ni al FIFA. Entonces, si bien veía la oportunidad, yo conocía poco de la industria desde adentro. Y empezamos a trabajar en un comienzo con una lógica muy de fútbol. Por lo tanto, con el tiempo hemos ido haciendo un aprendizaje bien relevante respecto de un montón de particularidades que uno encuentra en las audiencias, en las formas de operar. Nosotros, desde el punto de vista financiero, afortunadamente, desde el año 1 fuimos autosustentables como unidad. Comercialmente logramos generar auspicios desde el primer año que nos permitieron financiar todo el proyecto. Desde el primer año, o sea, desde el primer año completo, o sea, 2018 para nosotros, empezamos a operar una gaming house donde teníamos a nuestro equipo profesional de League of Legends. Y eso también implicó un montón de problemáticas operativas que hay que ir viendo cómo uno le hace frente como club, pero en definitiva tener a chicos gamers viviendo bajo el alero del club, con sus requerimientos, con su problemática interna se transforman en algún punto en medios rockstars con exigencias que hay que saber bien cómo llevar. Nosotros con el tiempo, bueno, hemos ido ampliando también nuestro equipo de trabajo. Tenemos una persona a cargo de operaciones eSports full time, tenemos una persona en temas comerciales vendiendo el producto, y la verdad este año ha sido súper positivo en ese sentido, a pesar de la pandemia. Y otros aprendizajes, yo te diría que la verdad es que hay muchos. Desde el punto de vista deportivo, creo que es clave que la iniciativa de eSports, nosotros sentimos que es clave que sea como una experiencia que aborde el club en su totalidad. O sea, que en el fondo el área deportiva del club también la perciba como propia. Que el área de comunicaciones la perciba como propia. Hay que entender que las audiencias son distintas incluso entre los distintos juegos. O sea, no es que uno tenga el área de eSports y pueda hablar cualquier cosa a través de las redes sociales propias de eSports y va a llegar a toda la audiencia. El League of Legends tiene una audiencia, el FIFA tiene una audiencia completamente distinta, y así pasa con el resto de los juegos. Estamos llegando a audiencias que además son difíciles de alcanzar por otros medios, que quizás no van a interactuar con el club en otras redes o en otros canales, y por lo tanto es bien importante adaptar el mensaje y adecuarse a esas nuevas audiencias y a esas nuevas formas de comunicar. Y desde el punto de vista, yo te diría que desde el punto de vista comercial, hay también harta ignorancia desde las marcas. También para las marcas es algo nuevo. Por lo tanto, es difícil o nos ha costado más incorporar marcas que son como externas al mundo de los eSports. Obviamente marcas de computador, de periférico y ese tipo de cosas lo entienden y saben de qué se trata. Pero a las marcas que se relacionan con el deporte pero no tienen experiencia todavía en eSports, todavía les cuesta, no saben cómo comunicar, no saben cómo llegar a esas audiencias. Genera interés, pero no tienen la expertise.
Entonces también como área hemos tratado de ir nosotros guiando, nosotros transmitiendo ese mensaje y apoyándolos en esa implementación. Sí, seguro, Sebastián, con lo que decís de la perspectiva de marcas más exógenas, digamos, a la industria. Por ahí hablaremos después de ellas, las ligas nacionales, seguramente para estructurar un poco esta parte de sponsoreo. Lo que quería ver ahora con San Lorenzo es ver justamente, para ustedes sé que el proceso es más reciente, pero que nos cuenten el proceso, los problemas, cómo fueron solucionando los temas en contexto de pandemia, con esta distancia que tenemos todos hoy en día, saber cómo fueron estos primeros pasos. Bueno, muy bueno, Sebas, la verdad que muy en línea con lo que comenta nosotros básicamente tenemos 2 o 3 barreras que tratar de atravesar. Por ahí distinto que lo que le pasa a Diego. Nosotros somos como Universidad Católica, somos un club de fútbol, pensamos en fútbol todo el tiempo. El club está armado alrededor del fútbol. Entonces la primera barrera que atraviesa es esa, decir, bueno, ¿qué es esto de jugar al fútbol o jugar a un juego electrónicamente? Eso fue algo importante que tuvimos que tratar de convencer, ¿no? Es una idea, es un pensamiento, un objetivo que tenés que tratar de convencer. Una vez que nos planteamos esto, hicimos un plan. Es muy importante tener un plan lo más cerradito posible, lo más conservador posible, es decir, planificar siendo conservador es importante. Y en ese plan dijimos, bueno, de vuelta, todo esto muy acelerado por el efecto de la pandemia, ¿no? Que teníamos tiempo como para pensar y elaborarlo. Dijimos, bueno, nosotros no somos especialistas en eSports, la verdad, nosotros somos especialistas en formar jugadores de fútbol. Entonces, una de las decisiones que tomamos es asociarnos a una agencia que es Non-COVID, se llama la agencia así, como partners para que nos ayuden a recorrer este camino. Es un camino que aparte implica un montón de cuestiones. Como decía Sebas, es una audiencia nueva, tiene hasta un idioma, un lenguaje que no es el lenguaje del fútbol, hablan de otra manera. Los players o los gamers son personalidades, digamos, jóvenes que también tienen sus características. Entonces, nosotros creo que una decisión, en mi opinión, digamos, yo creo que destacar un best practice es haber ido de partnership por una agencia que nos ayude a recorrer este camino. Y el tercer punto que definimos es, bueno, vamos a empezar de a poquito. Vamos a empezar, somos un club de fútbol tradicional de muchísimos años, entonces vamos a empezar con los juegos de fútbol, porque es más fácil, es un poquito más fácil que explicar que si arrancás con otro tipo de juegos. Entonces, lo que hicimos es, bueno, pusimos el foco en lanzar nuestro roster de FIFA, de vuelta, así. Naturalmente, al ser un club de fútbol se entiende y se digiere más rápido la idea y nos focalizamos en eso. Y vamos a estar focalizados en eso. Esto es un tema también que para mí probablemente sea una postura personal, pero yo soy muy del foco, muy de la ejecución y la disciplina. Los clubes de fútbol por lo general no tenemos grandes estructuras de humanas, de personas, no, de vuelta. La mayor cantidad de gente está trabajando con foco en el fútbol. Entonces, con pocos recursos económicos y humanos, hay que poner foco para hacer las cosas de a poquito, bien, y después, en una segunda etapa, cuando nosotros nos sintamos que estamos consolidados, que entendimos cómo va esto, como decía Sebas, estamos en los que somos más 40, ¿se acuerdan los 2000 cuando pusieron la época del .com? Que no sabíamos bien qué iba a pasar, .com para todo había, .com, bueno, no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, la verdad que hoy estamos en ese momento, creemos que va a haber un futuro, pero no hay mucha información. Entonces es importante, yo siempre utilizo la palabra evangelizar, de tratar de evangelizar a las compañías de primer nivel que por ahí, por cuestiones también de foco, de estrategia, el tema de los eSports es muy nuevo. Entonces hay que, digamos, juntos
evangelizar, contar la experiencia, empezar a que vivan lo que son los eSports. Es un camino muy, muy lento, muy gradual, pero que sabemos que al final va a ser positivo. Entonces, yo comparto nuestra práctica fue, primero, romper la barrera, segundo, planificar con mucha disciplina, y tercero, asociarse o tener un partner con alguien que sepa realmente de la categoría. Un poco para seguir con lo que decía Esteban, dentro de ese proceso uno también se encuentra lleno de muchos aprendizajes y cosas nuevas que desconocí en su momento. Como bien decía Sebastián, un lenguaje distinto, primero para lo que es la comunidad del gamer, de los eSports, luego un lenguaje también distinto entre cada juego, y ese lenguaje tener que comunicárselo a estas marcas o empresas que quizás históricamente siempre estuvieron en la industria del deporte, que siempre buscaron aliarse con distintos clubes, pero que no conocen o no entienden o todavía no terminan de entender la audiencia. Sí saben quizás qué es lo que se viene, que es una tendencia que está creciendo día a día y que va a mover muchísimos millones, pero que todavía no conoce y no sabe cómo pegar de la mejor manera para poder captar a esas audiencias. E incluso quizás marcas o firmas que mundialmente están ligadas al FIFA y a las grandes competiciones, pero quizás en nuestra región todavía no tienen esa idoneidad para poder penetrar de lleno el mercado que hoy quizás no están atendiendo, pero sí saben que les interesa. ¿Estás en mute, Romain? Sí, ahí volví. Perfecto, sí. Vamos a terminar esta sección, esta pregunta con Diego, que Diego no va a tener la excusa de no saber ni sport, de ser un novato, porque ya sabemos que viniendo de eSport, cada juego es un deporte y hay que tener eso en cuenta. Así que Diego, te dejo detallar un poco cómo fue el proceso del Betis. O sea, nosotros en la integración hay que tener en cuenta que nosotros solo en la sección de eSports somos unas 80 personas, es una estructura totalmente profesional, hay un psicólogo deportivo, hay managers, coaches, analistas, jugadores. Entonces, si estamos compitiendo actualmente en 7 videojuegos profesionales, a nivel profesional, ¿no? en las primeras divisiones. Y uno de los clubes más importantes es el mercado hispanohablante, tanto España como Latinoamérica. En Latinoamérica pasamos en ligas importantes como la primera división de Free Fire, en la primera división de México de League of Legends, en la Clutch Circuit de Counter-Strike, en la primera división de Brasil de Counter-Strike, más las ligas españolas, primera división de League of Legends, Clash Royale a primer nivel mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa estructura deportiva, cuando la integramos, básicamente lo que buscamos es qué es lo que nos puede aportar un club de fútbol y qué es lo que podemos nosotros aportarle al club de fútbol, que ellos lo saben. Y además que creo que Sebastián y Esteban han explicado muy bien que un club de fútbol sabe algunas cosas, pero no sabe de los eSports, sabe de fútbol y no sabe de esto, que es una disciplina totalmente nueva, ¿no? Nosotros eso sí que lo conocemos el ecosistema, cómo crear este tipo de estructuras, pero ¿qué nos puede aportar un club de fútbol? Pues muchas cosas que nosotros no teníamos. Por ejemplo, en la parte comercial, pues sin duda un club de fútbol que tiene más de 100 años como el Real Betis, pues tenemos una estructura de patrocinios profesional muy importante que los clubes de eSports pues no han desarrollado bien en gran medida porque las marcas ven como estructuras muy débiles todavía. Es decir, a pesar de que tú has podido hacer muchas cosas en los eSports, sigue siendo una marca no reconocida para una marca para patrocinar. En cambio, patrocinar al Real Betis pues es sencillo, ¿no? Entonces hay una serie de cosas de valor añadido que nos puede aportar un club de fútbol, que es la que nos aporta estructura comercial, infraestructura física, un montón de cosas que un club de fútbol tiene, ¿no? Y nosotros aportarle al club de fútbol pues un conocimiento en el sector y en la parte deportiva que ellos sí que no tenían, y luego compartir recursos en otras cosas como en ediciones, en contenidos, en gestión de redes sociales, en cómo comunicar, porque muy bien, como decías también, es diferente cómo comunicas en los eSports, que se memea mucho, es como todo muy de broma, en fin, es un lenguaje totalmente diferente que haces a los fans de 18 años que los que se hace a un fan del fútbol, es muy diferente, pero tremendamente diferente, cómo contestar en Twitter y demás, ¿no? Entonces, en general, las relaciones
entre los clubes de eSports y los clubes de fútbol son muy diferentes, pero nosotros precisamente aportábamos todo ese conocimiento y a nosotros el club de fútbol nos aportaba una infraestructura y un conocimiento y muchas cosas importantes. Sí, obviamente que viniendo directamente de la estructura de eSport y además en Europa donde el mercado se está mucho más desarrollado, es otro el modelo. Ahí nos hicieron una pregunta por chat que va más para Esteban y Fede. Cuando mencionaron de la alianza con el prestador externo NSN Esports, ¿por qué decidieron y no gestionaron internamente el proyecto? ¿Cuál fue la idea de ustedes como dentro del plan que mencionaron? Buena pregunta, un poco es lo que, o reforzando un poco lo que comentaba antes. Por un lado, como club de fútbol, nuestro foco, nuestro conocimiento está detrás del desarrollo del fútbol, básicamente, y nosotros sentíamos que necesitábamos de un tercero que nos ayude a recorrer ese camino. Que justamente cuando vos te apoyas en un tercero es para hacerlo correctamente y para hacerlo también más rápidamente. Por eso, cuando evaluamos las alternativas que había, nos parecía que lo mejor era ir con un socio estratégico que nos dé una ayuda, digamos, en el desarrollo de los eSports, pero que además también nos provea un poco lo que es también el conocimiento de la parte deportiva. Nosotros, por ejemplo, con nuestra agencia vamos a tener un centro de entrenamiento, todo lo que estaba vivo con psicólogos, nutricionistas, hasta hay un profesor de yoga. Bueno, imagínate toda esa estructura en un club que piensa 100% en fútbol. Primero, es casi implanteable realmente porque, digamos, las necesidades y los recursos están destinados a otra cosa. Entonces, nos pareció que esta opción de tener una agencia era muy válida y aparte necesitamos a alguien que nos enseñara. Por ahí leí también una pregunta respecto a cómo es el acuerdo con la agencia. Bueno, a ver, yo parto de la hipótesis de que los clubes en general tenemos mucha limitación de recursos. Entonces, de vuelta, los recursos están orientados a nuestro plantel profesional, que es donde tienen que estar. Ahí está nuestro core business, ¿no? Entonces, las alianzas que nosotros tratamos de hacer, con esto no quiero decir que sea la única opción, pero como esto también es una inversión a largo plazo y donde vos tenés un socio, bueno, compartamos los futuros ingresos a largo plazo. Entonces, una opción es compartir un revenue a futuro. Entonces, bueno, mira, y vos invertí en esto, ayúdame con esto. Nosotros con la agencia trabajamos desde los key visual, bueno, toda la estrategia de lanzamiento, la parte deportiva. Tenemos un equipo de redes sociales específico, que como te digo, hay un enfoque que es distinto. Entonces, la forma que lo planteamos, y la verdad que no tenemos muchos recursos, con lo cual lo que dijimos, bueno, vamos a un revenue share. Entonces, si esto nos va bien y todos nos esforzamos, compartimos ganancias. Es una solución que nosotros encontramos. Por supuesto, puede ser otra modalidad, vos le pagás un fee a la agencia, lo que fuera, ¿no? Pero es un poco lo que encontramos como club. No sé si con eso respondo a la pregunta, creo que de Bruno, ¿no? Sí, vamos con Gonzalo, que tiene una pregunta. Gonzalo. Hola a todos, un saludo de paso, antes. No, la charla está buenísima. A mí de todo lo que dicen, a ver, comparto la idea tal cual sale. Por un lado, obviamente en eSports hay que estar. Esto de hay que estar, uno no puede no estar. Es un proyecto nuevo, a veces uno lo hace aliado solo, pero lo tiene que justificar la financiación. En el caso de Sebastián mencionaba que se puede financiar solo el general, quizás en otros casos lleva un poco más de tiempo. Pero en algún momento las marcas tampoco exigen demasiado porque no conocen demasiado. Es un proyecto que uno va caminando sabiendo que la construcción es a largo plazo. Pero ahí pregunto, la influencia del lado fútbol tradicional. Uno en algún momento, y ustedes son todos clubes grandes, tienen que ganar, porque no es solamente jugar, que ya es difícil porque es un mercado nuevo.
uno en algún momento tiene que ganar y no es lindo cuando uno pierde, ¿no? Entonces digo, al mismo tiempo el área deportiva tradicional, que es el foco del core cultural del club, de desarrollo de jugadores, no está capacitada en su mindset en desarrollar jugadores de esports. Sin embargo, cuando el hijo le dice, no, perdimos el hijo del jugador que tenés en FIFA, es un desastre, el director deportivo del club, alguien tiene que explicar eso. Quizás ustedes les llega, el presidente dice, che, ¿por qué pasa que salimos últimos? Entonces, la pregunta es, ¿cómo uno va generando en estos proyectos esa cultura de elite en esports? Que quizás Diego por un esports la tiene, esta cosa de estar realmente en redundante, la elite, y todo lo que es necesario hacer, no solamente el atender al jugador, ¿no? Sino saber a quién contratar, saber cuánto vale, saber quién es mejor y quién es peor, sin saber uno medir eso. Uno, digamos, quizás con una generación más vieja como yo también. ¿Cómo se desarrolla esa cultura de elite en esports en este contexto? Perdón que tome la palabra de mis colegas, pero me hace reír porque hace muy poquito nosotros hicimos un amistoso con... Esto es lo bueno que también tienen los esports, que el Fremita hace un amistoso con el Inter de Milán, por ejemplo. Cuando, digamos, comparar con el fútbol tradicional es muy complicado hacer un amistoso. De hecho, hicimos un amistoso con los colegas de la Universidad Católica. Digo, y una autoridad muy importante del club me dice, ¿pero cómo salimos? No, perdimos. No, pero, ¿viste? Entonces, claro, está muy bueno, pero al final, ahí es donde la pasión la pasión que tenemos club de fútbol, digamos, en todo el mundo, digamos, tenés que mostrar un resultado, porque aparte, al final el resultado te va a ser más relevante. Esto es igual que en todos los deportes. Yo creo que para eso, Gonzalo, por supuesto acá, me imagino que mis colegas que tienen mucho más experiencia van a poder aportar mucho más, pero hay dos o tres cosas que para nosotros fue importante. Uno, tener un seleccionador ahí que conozca, a ver quiénes potencialmente pueden ingresar al club, pero para eso también es importante qué ofrece el club, porque digo, ¿por qué voy a jugar en A y no en C? Y la verdad que económicamente no es la respuesta, porque los clubes no tenemos hoy presupuesto, digamos, para contratar a un jugador, pagar un salario, qué sé yo. Pero bueno, hay varias cuestiones que un club puede ofrecer. Lo hablo para los colegas que puedan estar pensando. Un club de fútbol es una visibilidad y tiene una audiencia enorme y obviamente te permite ser conocido, digamos. Entonces, si a vos te va bien cuando aparece el club de fútbol, tenés más chance de que hacerte más visible. Entonces, es importante este aspecto. Después, el tema de regularizar con los jugadores, de tener un acuerdo, decir, mira, vamos a tener un acuerdo de estas características. Esto, por favor, tómelo un poco de lo que estamos recorriendo como un club, que estamos carreteando. Tener cierto acuerdo con los jugadores que van a jugar y después tener un equipo de entrenadores, porque esto es como otra actividad, es como cualquier deporte, esto es como ir al gimnasio. El primer día levantás 1 kilo, el segundo 10 kilos, el tercero 20 kilos. Y bueno, esto es lo mismo, es una práctica que te va a permitir ser más competitivo con el tiempo. Lo que es interesante, y vuelvo al punto con que termino, es esto, de también tener roce internacional y poder jugar. El Inter tiene el club mejor del mundo, Fede, yo soy medio, pero no, la verdad que nos mataron, pero no importa, pudimos jugar contra uno de los mejores equipos del mundo, y esto también te da la performance. Pero yo coincido con vos, que esto al final tenés que, deportivamente, te tiene que ir bien. Perdón si me extendí. Yo para complementar lo que decía Esteban, gracias por compartir la experiencia, creo que es fundamental y afortunadamente a nosotros nos ha ido bien. O sea, nosotros en FIFA fuimos campeones nacionales el 2018, en League of Legends ganamos también el circuito nacional el 2018 y ahora acabamos de ganar la nueva liga nacional que organiza LVP en conjunto, con MediaPro. Y yo creo que tiene que ver, o sea, yo estoy estando completamente de acuerdo en que una vez que Católica ingresa a los esports, el hincha y mi directiva lo que espera es que seamos tan competitivos como somos en el fútbol, y no menos. De todas maneras hay una exposición aún menor, o sea, todavía tenemos un poco más de flexibilidad en los esports que en el fútbol. O sea,
el primer semestre de este año no fue tan bueno y si hubiese pasado eso en el fútbol habría sido un desastre públicamente y no lo fue tanto en el League of Legends. O sea, todavía tenemos algo de margen para actuar y aprender. Pero yo creo que lo fundamental y la experiencia que nosotros hemos logrado acumular en estos años es que nosotros como club no debemos transar en los valores y en lo que predicamos en los otros deportes. Si bien son audiencias distintas, son deportistas con otro comportamiento y que funcionan con otra lógica. Por ejemplo, este año nosotros el primer semestre teníamos un muy buen roster de League of Legends, pero con jugadores que sentíamos que no calzaban tan bien con los valores del club y con lo que nosotros queríamos transmitir como club. Y finalmente eso terminó en conflictos, disputas, discusiones que terminaron obviamente impactando en el rendimiento deportivo. Y este segundo split con un roster en teoría y en el papel menos competitivo, pero con chicos mucho más disciplinados, mucho más alineados con los valores del club, logramos sacar un rendimiento totalmente distinto y terminamos siendo campeones de manera sorpresiva, pero siendo campeones finalmente. Entonces yo creo que como clubes y con los años de historia que tenemos como clubes, hemos desarrollado una filosofía, hemos desarrollado ciertos valores y si bien tenemos que adaptarnos a los esports, hay cosas que creo que no debemos transar y que son esa identidad de club que nos representa y que nos ha hecho ganar en el pasado y nos va a seguir haciendo ganar en el futuro probablemente. Entonces, yo lo invitaría y creo que a mantener eso y a tratar de sobre todo en una escena de esports como la latinoamericana, que todavía es bien amateur. O sea, nosotros hoy día nos enfrentamos con varias organizaciones bien amateurs, organizadas por los propios jugadores o por organizaciones sin mucho respaldo, en una mezcla, porque en Chile algunos clubes de fútbol ya se están metiendo también. Entonces, en ese sentido, creo que hay un aprendizaje que los clubes ya hemos hecho en otros deportes que se puede aplicar y se puede aplicar muy bien. Respecto de la expertise y de cómo seleccionamos jugadores, nosotros nos hemos tratado de ir asesorando, ¿no? De ir asesorando con gente más experta y nos hemos equivocado, pero yo creo que más hemos acertado que cometido errores, la verdad, en ese sentido. Gracias, Sebas. Diego, déjame que te haga una ampliación de la pregunta antes de que digas tu opinión, que es, en tu caso, ¿ustedes sabían lo que había que hacer para ser un equipo de liga? O sea, la pregunta es, ¿necesitan del área deportiva del club profesional del Betis para ese proceso? ¿Lo hacen independientemente del área deportiva? ¿Los invitan a ser parte? ¿Cómo funciona esa interacción con ustedes? ¿Traen esa expertise técnica? La parte deportiva nosotros la llevamos en cada juego, que estamos en 7 juegos profesionales, hay un director deportivo. Entonces, no puede ser de otra manera, cuando tienes una estructura profesional, pues igual que pasa en el fútbol, no puede haber un director deportivo para baloncesto que para fútbol sala, que para el fútbol, porque cada uno sabe de su sección. Entonces, nosotros hay un director deportivo que es el que lleva Counter-Strike y además hay un entrenador que es el que sabe qué equipo tiene que tener, otro para League of Legends, etcétera, etcétera. Hay que decir que en nuestro caso la mayor parte de los jugadores son profesionales y viven de esto. O sea, no es una estructura tan amateur en ese sentido. Y también hay una diferencia grande entre lo que es Latinoamérica y Europa. Al final nosotros en Europa competimos con equipos de esports que, o sea, uno tiene que adecuar sus expectativas. En Europa hay equipos de esports que tienen tanto presupuesto como los equipos de fútbol tradicional, de primera división de España, por ejemplo, con un G2, con un Fnatic. Entonces, si tú en Counter-Strike quieres competir en Europa, pues sabes que lo tienes muy difícil, porque hay equipos que tienen los presupuestos que a lo mejor están facturando 25 millones de euros cada año, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, pues uno tiene que saber cuáles son sus limitaciones, como pasa en el fútbol, pues el Real Betis pues, compite contra el Barça, contra el Madrid, y sabe cuáles son sus limitaciones a nivel de presupuesto, que luego puedes tener una temporada, pero dentro de ese contexto, uno siempre quiere ganar. Y en todo caso en el Betis siempre se dice que viva el Betis aunque pierda, o sea que aunque pierda pues siempre hay que estar apoyando, pero obviamente siempre hacemos un equipo para ganar, claro.
Perfecto, sí. De hecho, bueno, Sebastián estuvo contando los éxitos recientes de la Católica. Ya sé también que el Grima Real Betis llegó a las semifinales de la Superliga este año, por lo que fue un gran logro. La próxima pregunta que le quería hacer es más, teniendo en cuenta estas experiencias, el proceso, ¿qué recomendarían a un club que se quiere posicionar en los esports? Ya hablamos con Esteban más de asociarse con una consultora externa que sabe del tema, pero más en la parte de recomendación, también pensando en el modelo que eligieron al inicio del recorrido, las experiencias que tuvieron por ahí, propuestas que tuvieron de organizaciones externas como la LVP, que sabemos que tiene un rol muy importante en España y en Latinoamérica, más este aspecto ya de ir algo más a alguna recomendación que seguramente se pueda adaptar entre si es un club chico, grande, el tipo de plan que se hace. Pero bueno, esa es la pregunta, y si querés seguir, Diego, capaz. Bueno, yo, el modelo que se ha seguido a nivel global, no solo en clubes de fútbol, sino clubes de NBA también, pues han sido diferentes, desde ir con agencias, que ha sido una de las maneras. Otros han creado su propia sección internamente, desde cero, y otros lo que han hecho es integrar clubes endémicos, como en nuestro caso con el Real Betis, pues ha ocurrido los 76ers con Dignitas, han habido muchos casos parecidos, ¿no? Yo que recomiendo siempre, o sea, que recomiendo y creo que es una opción muy adecuada, es ir con un club endémico de eSports, porque te lleva toda la estructura, que conoce bien el sector, sale la parte deportiva y además tiene unos objetivos muy alineados a lo que es un club de fútbol. Es decir, no tiene unos objetivos a corto plazo como puede ser una agencia de marketing o una empresa de ese tipo. Un club de eSports endémico tiene unos objetivos mucho más largoplacistas, medioplacistas, que es un poco lo que está buscando un club de fútbol, que no busca un rendimiento a corto plazo, y si lo busca, yo creo que no es adecuado, sino que busca un posicionamiento a medio plazo, y ahí está bien alineado. Luego está la opción de montarlo internamente, que tampoco es mala opción. Si tienes presupuesto para fichar o traer a las personas adecuadas del sector de los eSports, pues es otra opción que creo que puede valer también, es adecuada. En nuestro caso pues fue esta, y yo creo que han habido muchos casos de éxito, como digo, como Dignitas con los 76ers, como otros clubes, y un acuerdo que hizo Manchester City con FaZe Clan. Es decir, hay muchos casos de éxito en el mundo, y creo que es un camino bastante adecuado. Hay una pregunta, Diego, no sé qué puedes contar del acuerdo que hicieron con el club. Sí dijiste lo que aportaba cada uno, ellos aportaban infraestructura, la fuerza comercial más instalada, pero el equipo se llama 50% de cada uno, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa si un día se pelean? ¿Se pueden pelear? ¿Es para siempre? ¿Dura un tiempo? Sí, nos podemos pelear, pero como se puede pelear cualquiera, ¿no? Pero el tema de la marca es una pregunta muy interesante, porque creo que es interesante que la gente lo entienda, porque es como pasó, por ejemplo, Dignitas con los 76ers. Y ha pasado en muchos casos. Yo además he hablado con muchos clubes de fútbol, además del Real Betis, en este proceso. Entonces, una de las cosas que preocupa bastante, yo creo que en general por desconocimiento del sector, pero no solo los clubes de fútbol, sino la fanbase, los aficionados del fútbol, cuando hablan de los eSports y cuando hablan de Counter-Strike y se piensa que hay violencia, entonces asociar shooters, por ejemplo, donde se matan, que al final ese videojuego nadie se mata, es un videojuego y estoy con un teclado, o sea, no hay ni violencia absoluta ninguna. Hay más violencia en el fútbol, que se pegan de verdad, aquí no hay ninguna violencia. Pero bueno, más allá de ese, que yo creo que es un toque cultural muy importante, ¿no? Sí que es cierto que en los clubes de fútbol, cuando hablas de según qué juegos, de shooters y demás, pues no está muy bien visto. Entonces, una estrategia que han seguido muchos es separar las marcas, ¿vale? Por dos motivos. Uno es por separar lo que es el deporte tradicional de lo que son los eSports, ¿vale? Y dos, por separar a nivel comercial de lo que es la parte tradicional y los eSports. Es decir, que si yo tengo un patrocinio con Kia, por decirte algo, pues decir, oye, Kia, tú me pagas el fútbol, pero yo tengo además la parte de los eSports. Y fíjate que es otra marca, es otra cosa, y si quieres entrar ahí,
es un presupuesto diferente. A veces cuando se mezcla todo, incluso se mezclan secciones, pues al final un patrocinador dice, pues esto y además para todas las secciones. Y muchas veces es así regalado, ¿no? Entonces, en separar marcas muchas veces obedece a una decisión más estratégica que otra cosa. Pero bueno, en nuestro caso, los colores, llevamos el nombre de Crim del Betis, y separar un poco, hacer ese guiño, era un poco más, por eso, separar un poco la parte de los videojuegos, sobre todo a nivel de videojuegos de violencia, y además también la parte de marcas a nivel comercial, pues era un movimiento también alineado a eso. Perfecto, sí. También pensando en el caso del Barça, que durante mucho tiempo no se quería poner, digamos, con estos juegos violentos, supuestamente violentos para ellos, y que hace unas semanas anunciaron un acuerdo con Tencent directamente para tener los esports más gestionados. Pensando en una perspectiva más latinoamericana de recomendaciones, teniendo en cuenta los players y los modelos que existen, Sebastián, ¿cuál es la recomendación teniendo en cuenta su experiencia que podrías compartir con nuestra comunidad? A ver, sí, comparto lo que dice Diego respecto del aporte que te puede generar una organización externa que ya conoce el tema. Creo que ambos caminos son viables, pero es fundamental tratar a los esports con la responsabilidad y la seriedad que merecen, en el sentido de generar esa expertise lo más rápido posible. En definitiva, si la decisión es hacerlo internamente, ojalá rodearse de un equipo de expertos que te puedan ayudar en la gestión de eso, porque con las habilidades y las capacidades internas del club será de todas maneras más complejo y probablemente tomará más tiempo ser competitivos y aprender del tema. Y en ese sentido, respecto de las variables comerciales que mencionaba Diego, de esta oferta de patrocinio o de auspicio, como decimos nosotros, unificada, y en que los esports casi van como de regalo por ser auspiciador del fútbol, también es fundamental, creo, estoy completamente de acuerdo en mantener esa separación. En definitiva, y un poco lo que hemos hecho nosotros siempre ha sido tratar de mantenerlo como una unidad aparte, absolutamente, en que probablemente los auspiciadores que están en el fútbol tienen una prioridad inicial para ser los primeros en negociar un acuerdo aparte con los esports, pero que no tiene nada que ver con el fútbol, por lo tanto las exclusividades que genera el fútbol no tienen valor en los esports, tal como no lo tenían en otros deportes. O sea, nosotros tenemos a Under Armour, por ejemplo, como sponsor técnico en el fútbol, le ofrecimos ser el sponsor técnico de esports y no lo quisieron tomar, por lo tanto decidimos tomar otra marca, y así sucesivamente. En definitiva, es clave hacer ese trabajo, es clave gestionarlo como una unidad aparte, con su presupuesto aparte y con auspiciadores propios de los esports que te permitan además financiar una estructura profesional, porque al final a eso estamos apuntando, o sea, a transformar la escena latinoamericana, que es más amateur en el mundo de los esports, en una escena profesional que ojalá en algún punto seamos capaces de llevarla a competir con Europa. Perfecto. Esteban, sí. A lo que ha dicho, a mí me parece muy interesante, que yo creo que los clubes de fútbol en Latinoamérica, sobre todo, porque en Europa, como digo, pues hay una escena muy profesional en la parte de esports, no de clubes de fútbol, pero de estructuras ya muy grandes, pero en Latinoamérica sí que creo que tienen un rol importante de aportar a la escena, ¿no? Es decir, no es estar por estar, sino creo que pueden aportar muchas cosas a profesionalizar precisamente el sector, y creo que ahí me parece muy interesante eso de que entren no solo para estar y ver cómo va, sino además aportar y ayudar a profesionalizar el sector que lo necesita, y Latinoamérica es un mercado grande y creo que los pueden aportar mucho ahí. Sin duda. Sí, Esteban, Federico, sé que por ahí San Lorenzo tiene menos recorrido
el Club Real o la Católica, pero ustedes seguramente también tendrán recomendaciones más pensando por ahí en algo que se armó porque era un plan más a medio y a largo plazo, pero que por necesidad del COVID se tuvo que lanzar ya, y ya pensando en el plan que tienen a futuro, por ahí compartirnos unos datos y proyectos. Sí, adhiero enormemente por ahí, Diego, más a la realidad europea, que obviamente es una realidad distinta a la nuestra, latinoamericana, en muchísimas cuestiones. Nosotros estamos varios años por detrás, pero bueno, esto suele pasar no solamente con los eSports, sino en general, digamos. Con lo cual, por ahí, la forma en la cual nosotros tenemos que ver las cosas en nuestra realidad es, ojalá pudiéramos comprar un equipo ya armado, digo, es casi inviable para un equipo de fútbol de Latinoamérica que está tratando de ver cómo resurgimos de esta situación que estamos viviendo. Y un poco también lo que comentaba Sebas, nosotros creo que, un poco de vuelta, insisto con lo que comenté un poquito antes, creo que nuestra idea de darle un tratamiento por separado de lo que es el club de fútbol, por así decirlo, trabajando con una agencia, nosotros desarrollamos una identidad visual para la categoría, que bueno, tiene los colores del club, pero tiene un agregado y una intención más de lo que los eSports transmiten. Un equipo por separado, con community managers que van siguiendo día a día y venir a recorrer. Tenemos redes sociales que creamos específicamente para los eSports. Creamos una cuenta de Twitch, porque digamos que Twitch es el medio, digamos, por excelencia para comunicar eSports. En fin, hicimos todo un recorrido, digamos, en paralelo, separado, pero obviamente que nos apoyamos muchísimo en la comunidad que tenemos nosotros de seguidores. Sernazo tiene más de 2 millones de seguidores en las redes sociales, y entonces obviamente que nos apoyamos mucho en las redes sociales, por así decirlo, oficiales del fútbol del club para apoyarnos en el lanzamiento. Nosotros tuvimos ahora, por ejemplo, en el lanzamiento, hicimos un videíto de lanzamiento, tuvimos 40.000 views en un videíto que lanzamos en las redes sociales del club. Y los comentarios, que son súper interesantes, es, che, qué bueno, ¿cuándo hacemos una alianza con otra cosa? ¿Cuándo vamos a jugar a tal otro juego? Digo, hay claramente esto que nosotros percibimos que había una necesidad o había una audiencia que hoy no estábamos atacando. La respuesta fue muy generosa, y parece que nuestra experiencia es tratar de manejarlo por separado, con una agencia por separado, con presupuestos por separado, y por último, dos cositas más. Respecto al fútbol, sí, obviamente que está bueno contar con el plantel profesional de fútbol, porque además juegan muchas veces. Entonces, nosotros ahora lanzamos un convenio con eSports con el tema de FIFA, y obviamente utilizamos a Piatti, que es un mejor referente del club, para el lanzamiento, y obviamente que eso le dio mucho valor al lanzamiento en sí. Entonces, sí apoyarnos con el fútbol, sí tener planes por separado, y esto de, lo último que quería decir, el tema de los sponsorships. Por supuesto que nosotros la primera opción nuestra son nuestros sponsors actuales, digamos. Si Nike, digamos, le interesa apostar los eSports, vamos a ir con Nike, que es nuestro sponsor técnico, y así con el resto de nuestros sponsors, porque creo que esto es un concepto más de marketing, que está bueno unificar, digamos, tener pocas pero buenas marcas. Ahora, como dice Sebastián, si a él le pasó que su sponsor técnico no está en su estrategia porque no está en su estrategia de marketing, bueno, entonces sí salió a buscar una opción. Y un poco para agregar lo que decía Esteban, obviamente cada club tendrá su situación y sabrán con qué recursos cuentan para poder inmiscuirse en lo que son los eSports, pero creo que lo primero que uno tiene que hacer, que esto sí lo menciono porque fue una experiencia personal nuestra en el club, es
primero entender la escena de los eSports, ¿no? ¿Qué es un publisher? ¿Cuáles son las marcas endémicas? ¿Cuáles son los torneos? ¿Cuáles son las ligas importantes? Las oficiales, las no oficiales, las audiencias, el lenguaje. Hay todo un detrás de escena, para así decirlo. Quizás uno no lo conoce, no tiene pero ni la menor idea de lo que está hablando, de qué está tratando, y si no la entiende, es imposible que después pueda crear un plan que pueda ejecutarse y que pueda llegar a esas audiencias, a ese público. Entonces, lo primero que recomendamos, o por lo menos que yo recomiendo desde ese lugar para cualquiera, sea cual sea el presupuesto con el que cuenten, es conocer la escena, hablar con cuáles son los actores principales de los eSports, entender un poco cómo funciona, por dónde va, y recién a partir de ahí pensar un plan que obviamente puede ser distinto, como es el caso de Diego en España y con la estructura europea, que es distinto como el de Sebastián en Chile o el nuestro en Argentina y lo que es Latinoamérica, pero sí, una vez que se entienda eso, poder proyectar y con esos recursos y herramientas poder planificar y ejecutar. Excelente, Federico. Sí, me parece que el primer paso obviamente es saber de qué se trata, porque los eSports es todo un mundo y cada juego es un deporte, como bien decíamos, que ahí las audiencias son muy distintas. Por mi parte ya llegamos a una hora de charla súper interesante, súper amena. Le voy a dar el pase a Luisa para las preguntas de nuestra comunidad. Bueno, nos pregunta Facundo Sino, para los clubes de Latinoamérica, ¿qué aspectos creen que deben mejorarse en la organización de las competencias que actualmente se realizan en la región? Sebas, te lo dejo un poco a vos. Nosotros hemos participado recientemente en algunas competiciones organizadas en su momento por la Superliga de Fútbol, y hicimos algunos amistosos. Ahí no podemos hablar mucho de la experiencia porque no tenemos mucha. Así que, Sebas, te la tiro a vos. Nosotros hemos estado involucrados principalmente en FIFA y League of Legends, y recién hace poco hicimos el lanzamiento de nuestro roster de Valorant. De League of Legends particularmente, hay una organización y una estructura de torneo mucho más avanzada. Reorganizando todo, yo creo que la estructura de competencias que hoy día existe con la LVP funcionando en Chile, Argentina, Perú y otros mercados, permite tener un ordenamiento y una cierta certidumbre, que también permite hacer una planificación desde el punto de vista financiero, porque en definitiva, cuando uno sale a vender un auspicio, por ejemplo, y no sabe bien en qué torneos va a participar durante el año, también es difícil vender eso, o es difícil saber qué ofrecer o cómo valorizar lo que se está ofreciendo. Desde ese punto de vista, la estructura que se ha ido armando en el League of Legends, a pesar de todos los cambios que se han generado en los últimos años, creo que va en el camino de lo que nosotros necesitamos como organizaciones para tener ciertas claridades respecto de la planificación tanto deportiva como financiera. Desde el punto de vista del FIFA, la verdad nosotros al menos acá en Chile hemos tenido más problemas, porque se organizó un torneo nacional hace un tiempo atrás, al menos en las versiones de 1 versus 1. Después hubo el año pasado que no se pudo hacer, hubo problemas, después se iba a hacer, nosotros contratamos los jugadores, finalmente no se hizo. Entonces, todo ese amateurismo en la competencia y en la organización de los torneos termina perjudicando también al ecosistema competitivo en su totalidad. Entonces, yo creo que y eso es aplicable a todos los deportes al final. Y en definitiva uno también lo ve en las ligas de fútbol, cuando uno está cambiando permanentemente el formato de torneo, la cantidad de equipos que participan, también termina perjudicando en algún punto como la seriedad y la credibilidad que genera el ecosistema competitivo en su totalidad. Yo creo que al menos acá en Latinoamérica Riot es el publisher que tiene más armado y mejor estructurado el tema.
nosotros esperamos que en los años que vienen se sigan estableciendo competencias y que nos generen estas certezas para nosotros planificar y trabajar en función de esos objetivos y esa calendarización finalmente que te permite organizar todo tu trabajo y todo tu desarrollo final como organización. Yo para responderle a Facu más desde el lado personal, quizás no tanto desde el club, porque es verdad que no lo hemos transitado, creo que hoy en día para poder armar un producto sólido es muy importante poder aliarse con las marcas esenciales, como puede ser eSports, como puede ser Riot, y también las ligas, entenderlas y saber cuáles son las ligas más profesionales, ya que el terreno es muy virgen en lo que es Latinoamérica, en la región, y hay una gran diversidad de distintas competiciones y ligas, que hasta incluso algunas son muy competitivas, pero no tienen profesionalidad. Entonces, tener, por ejemplo, la LVP, que te exige determinadas condiciones para poder participar y que va creando de a poco un producto mucho más sólido, te permite quizás a largo plazo sí confiar y aliarte a ese tipo de ligas y de marcas, que quizás otras que por hoy te sirvan, pero el día de mañana no te sirvan más porque obviamente no termine siendo lo suficientemente profesional, que los players no sean educados y en las redes posteen cualquier cosa y que bueno, a la larga eso obviamente no termine rindiendo. Perfecto, sí, también quería consultar a Diego sobre eso, porque si bien el Real Betis está radicado en España, tiene equipo en México y también en Argentina para el Counter-Strike, me parece, ¿no, Diego? Saber un poco el punto de vista que tiene Real Betis en cuanto al desarrollo, la madurez, digamos, de Latinoamérica en cuanto a los esports. ¿Estás muteado, Diego? Digo que al final uno tiene que saber un poco en el ecosistema qué juegos son los que son interesantes para cada región. Y esto pasa igual que en el deporte tradicional. El fútbol americano, porque en Estados Unidos pues es un gran deporte, pero en España, por ejemplo, pues no se practica ni se ve, ¿vale? Entonces, cada sitio tiene sus juegos y tiene su sentido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Free Fire es una liga que está muy bien estructurada, que se ha hecho bastante bien, el publisher es Garena, y en Latinoamérica pues hay una gran afición a ese juego. Es un Battle Royale mobile, pero que, por ejemplo, en Europa no se juega. Pero en Latinoamérica pues es una gran oportunidad. Entonces, pues por nosotros, por ejemplo, es un juego que hemos desarrollado 100% en Latinoamérica. Counter-Strike, por ejemplo, en el norte de Latinoamérica, pues no es un juego con mucha audiencia, pero sí que en el sur, en Brasil, Argentina, Chile, pues son juegos pues muy importantes, con audiencias muy grandes y demás, pues sí que son buenas oportunidades. Entonces yo creo que al final el punto número uno es saber qué juegos son los interesantes para un club y cuáles no, y dentro de eso también saber cómo se desarrolla su competitivo, y creo que para eso necesitas saber un poco de dentro cómo es cada juego y cada competitivo, porque se desarrollan de manera muy diferente en función del publisher. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de Riot, que estaban hablando aquí de la LVP. Riot pues hace ligas muy estructuradas, incluso franquiciadas. Por ejemplo, la LEC, que es la Liga Europea, pues una franquicia de 10 equipos, o la LCS, etc. En Latinoamérica la LLA, de momento no es una franquicia, pero bueno, veremos el día de mañana, ¿no? Pero sí que hay una estructura muy hecha, jerarquizada, las ligas nacionales, la liga regional, los mundiales y demás. Pero Counter-Strike, por ejemplo, que es otra manera muy diferente de desarrollar un competitivo, pues es mucho más, como le diría yo, es casi antagónico. Hay campeonatos clasificatorios cada semana, es más difícil hacer ligas estructuradas, pero sí que es cierto que tienes muchas competiciones a lo largo del año, lo cual está bastante bien, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia de cómo atacar cada juego pues depende muy bien, pero hay que entender muy bien cuál es el ecosistema competitivo de cada juego. Y luego hay otros juegos en los que nosotros hemos pivotado mucho también y hemos cometido errores, pero no errores como error, sino que yo creo que hemos aprendido mucho a base de fallar y de meternos en juegos que luego no nos han servido, pero luego hay muchos juegos que son muy amateurs, escenas en las que no queremos estar, pero que hemos estado y nos hemos dado cuenta que no era para nosotros, y que a medida que te vas profesionalizando y demás, pues tienes que estar en otro tipo de escenas, de juegos y demás. Entonces, al final, eso te lo da la experiencia y es un poco lo que te da el saber cuáles son los juegos importantes y cuáles no.
Perfecto. Les consulta David, a ver, se me olvidó la pregunta de David. Una empresa o club que quiere iniciar un team, ¿qué acuerdo económico debería realizar con sus jugadores? ¿Abonarles un salario mensual o arreglar un porcentaje de premios de los torneos que juegan? Junto con esa pregunta, hay una pregunta muy buena de Juan Felipe Blandón, que es, ¿genera dinero el traspaso de jugadores? Si un equipo quiere llevarse a un jugador, ¿ustedes deben pagar por él? A ver, Perdón, Sebas. voy yo. Nosotros como club tenemos distintos tratamientos dependiendo de qué tan profesional es el juego finalmente, pero al menos en FIFA y en League of Legends, que son los que nosotros tenemos como en un origen y profesionalizado, nosotros sí pagamos un salario mensual a nuestros jugadores. Y por otro lado, respondiendo a la otra pregunta, también generamos algo de recursos con la venta de jugadores. O sea, al menos en el League of Legends, que es donde se ha dado el tema de transferencia de jugadores, sí existen algunas cláusulas de rescisión que no tienen claramente nada que ver con los valores que te pagan en fútbol, pero sí hay una indemnización de por medio al club de origen. Básicamente ahí, para complementar toda la respuesta, o sea, a nivel, cuando se profesionaliza la escena, pues cómo se tratan los jugadores de eSports es muy parecido a cómo se tratan los jugadores de deporte tradicional. Al final hay cláusulas de rescisión. Si tú quieres un jugador de otro equipo, pues tienes que hablar con ese equipo para ver cuáles son las condiciones de rescisión y hacer una negociación ahí. Y luego lo que son el tipo de contrato de los jugadores, pues en nuestro caso pues siempre hay unos salarios mensuales, y luego lo que es la parte del prize pool, generalmente eso es un incentivo que la gran parte de los ingresos son para los jugadores, lo que es el prize pool, ¿vale? Nosotros en juegos donde se juega solo por un prize pool no solemos estar, o no es nuestro interés. El prize pool nunca es nuestro interés, ¿vale? Hay otros intangibles que son nuestros intereses por estar. Perfecto. Bueno, cumplimos 1 hora de charla. Les agradecemos a todos nuestros asistentes por estar en el Analítica Talk. Les agradecemos muchísimo a Sebastián, a Esteban, a Federico, a Diego por esta charla tan interesante, por contarnos su experiencia. Críticas por esta para ustedes en lo que requieran. Y a nuestros asistentes les decimos que si quieren volver a ver el Analítica Talk, va a estar disponible en nuestro LinkedIn. Muchísimas gracias a todos por esta linda charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Chao, chao.